El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos de nuevo a Diálogo Mayor. Este espacio que ustedes ya conocen bien, un espacio de la Universidad del Rosario para hablar, para dialogar con la sociedad colombiana. Aquí, como ya todos sabemos, hemos tenido temas de ciencia, arte, tecnología, deportes, es decir, una infinidad de temas que a los colombianos nos interesan. Hoy tendremos sin duda un tema de primer nivel, también muy interesante, pero es un tema muy desconocido para todos los colombianos. Estamos aprendiendo todos estos temas de entendernos dentro de la salud pública, dentro de la psicología, dentro de la sociedad, como seres humanos pensantes, que reconocemos la sociedad, que reconocemos nuestra vida, nuestros valores, que nos reconocemos como personas. Este programa estará dedicado hoy a mindfulness, que es sin duda un concepto definido como el estado de conciencia plena. Es una técnica con unas características muy especiales y muy particulares que creemos que nos sirve muchísimo a los colombianos y en estos momentos de tránsito de un país que se transforma hacia la paz. Tenemos dos ilustres invitados para ustedes que nos van a contar qué es esta terapia, en qué consiste esta técnica y nos vamos a enterar lentamente con ustedes y con nosotros de qué estamos hablando. Bienvenidos nuestros invitados, nos encanta que estén acompañándonos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues tenemos a Nidia Aurora Gil, ella es ingeniera además y trabaja con la Universidad del Rosario, es docente, investigadora y está vinculada al Centro de Mindfulness de la Universidad del Rosario. Bienvenida Nidia, nos encanta. Gracias, Antonio. Y también tenemos con nosotros a Alex. Alex es el director del centro de esta técnica de la propia Universidad del Rosario y es, por supuesto, un experto en el tema. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Bueno, pues empezaremos con ellos. Alex, contémosle a los colombianos, a esta persona que hoy te pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es mindfulness? ¿Qué es mindfulness? ¿Qué es mindfulness? Sí, mira, Antonio, yo diría que los orígenes de mindfulness se remontan a las prácticas espirituales de Oriente y particularmente al budismo. El Buda hace ya 2500 años, tal vez la pregunta central que se hacía es ¿cómo podemos aliviar el sufrimiento humano? Y desde esa pregunta él finalmente llegó a las prácticas meditativas, como esa práctica, como tú decías, de conocernos más profundamente nuestra condición humana y entender de dónde surge ese sufrimiento. Y él se dio cuenta que mucho del sufrimiento realmente tiene origen en nuestra actividad mental, en nuestros pensamientos. Entonces, si bien los orígenes están en el budismo, 2500 años más tarde, vemos cómo empiezan a llegar esas tradiciones a Occidente y en particular en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, un científico americano que se llamaba Jon Kabat-Zinn es introducido a la práctica de mindfulness a través de unos maestros zen, unos maestros del yoga también. Él empieza con estas prácticas en su vida personal y descubre el bienestar que le surge a él de practicar la meditación o de practicar el yoga. O sea que podemos pensar que nos llega desde el budismo y va haciendo un tránsito lento hacia Occidente, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. De Ya acuerdo. volveremos con algunas de esas características. Nidia, qué difícil es pensar, y pensaría cualquiera, de una técnica de carácter religioso, yo no sé si una técnica, pero más de carácter espiritual, por supuesto profundamente mística y religiosa, trasladarla hacia Occidente y convertirla hoy en una técnica más, en una manera de abordar el mundo y la realidad en las personas de Occidente cuando culturalmente somos tan distintas, ¿no? ¿Cómo se logra hacer ese tránsito y qué variaciones hay
entre esos principios de la meditación de hace 2500 años a lo que tenemos hoy en este momento? Sí, es interesante cómo hemos traído esto de Oriente a Occidente y hay varios elementos en relación con eso. Por un lado, en Occidente, por ejemplo, le damos más importancia a la investigación y una de las cosas que se hizo con Mindfulness fue, desde que la trajimos a esta clínica de reducción de estrés, empezar a hacer investigación. Eso por un lado. Por otro lado, también todas estas creencias, digamos, que están detrás, se quitaron de tal manera que hiciéramos cosas que hacemos todos. Todos respiramos, todos prestamos atención y eso lo haces tú, lo hago yo y lo hacen todos ustedes. Entonces, una de las cosas que se hace es como coger la esencia de lo que es mindfulness y eso tiene más que ver como con entrar en intimidad con lo que es nuestra propia humanidad. Entonces, lo que estamos haciendo es como acercándonos a la experiencia humana misma. Perfecto. Ya, digamos, un poco para pensar en nuestros televidentes, me corrigen por favor, uno diría que mindfulness es una técnica esencialmente y milenaria de meditación plena, de conciencia plena del individuo, para que sepa cómo maneja su actuar, para que la vida no le pase, sino que él tenga conciencia fundamentalmente de ser un sujeto activo de la realidad y de la vida. Digamos, ¿podríamos pensar que es eso? Sí, mira, yo te diría, ¿qué pasa con nuestra mente? Sí, nuestra mente es una herramienta preciosa cuando la usamos como herramienta para poder tomar decisiones. Pero la mente también mucho tiempo está preocupada por lo que pasó en el pasado o por lo que puede pasar en el futuro, o está tratando de protegernos por posibles amenazas en el presente. Pero mucho de eso, ¿sí?, no tiene un sustento real, no hay amenazas. Muchas de las preocupaciones que crean nuestra mente, ¿sí?, son creaciones de la mente. Son un poco más ficciones muchas veces que realidades concretas. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? Pero después del corte de comerciales, mientras vamos entendiendo esto, porque esto para ustedes es sencillo, pero queremos que para los televidentes sea cada vez más sencillo y sobre todo que se pueda practicar. Pues después de nuestro corte de comerciales, vamos a hablar en qué consiste esta técnica. ¿Cuáles son las características, los rasgos, cómo se aplica, cómo usted y yo podemos beneficiarnos? Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Las Deportivas es un juego novedoso en el cual pronosticas el resultado final de 14 partidos de fútbol previamente seleccionados. La forma de jugar es por medio de un tarjetón, donde encontrarás una grilla que contiene los partidos seleccionados y donde podrás pronosticar si el encuentro lo gana el local, el visitante o si el partido queda en empate. Para consultar los resultados, solo debes ingresar a www.lasdeportivas.com.co o descargar nuestra app de iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter o revisar en los puntos de chance su red autorizados del país si eres el gran ganador. Autoriza con juegos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Hoy hemos aprendido o estamos aprendiendo entre todos y con estos expertos en qué consiste esta técnica de conciencia plena, esta técnica denominada mindfulness. Esta técnica que permite de manera sencilla, pero también de manera profunda, reconocernos como sujetos activos en la sociedad y poder tener un tipo de autocontrol, diría yo, de nuestras emociones, una educación más clara de nuestras emociones. Vamos a entenderla un poco más sobre la práctica. Nidia, ¿de qué estamos hablando en términos de prácticas de esta técnica? Bueno, la práctica de mindfulness es algo muy, muy simple. Entonces, no sé, ustedes allá, en este instante podrían llevar su atención a su respiración y simplemente darse cuenta cómo es que están respirando en este instante. Por ejemplo, puede que en este momento yo esté un poco agitada porque es mi primera vez en televisión y entonces mi respiración esté un poco más acá y más agitada. De pronto ustedes allá están absolutamente tranquilos, relajados en el sofá y su respiración es también muy, muy, muy suave o muy profunda. Entonces,
en primera instancia es como traernos al momento presente, eso es en esencia, y darnos cuenta qué es eso que está sucediendo con nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, eso, empezamos por darnos cuenta cómo estamos respirando, por observar, por ejemplo, si estuviéramos, si yo te dijera, durante 3 minutos, Antonio, dedícate solamente a prestar atención a tu respiración. Y si te digo eso, que parece tan simple, seguramente en 1 minuto empiezas a darte cuenta que tu mente empieza a hacer lo que sabía hacer la mente, que es producir y producir y producir pensamientos. Y algunos de esos pensamientos nos llevan o al futuro, o al pasado, o a decir, no quiero estar aquí, me da miedo estar aquí, quiero salir corriendo de acá, y es eso lo que nos asusta, ¿sí? Es como, tal vez voy a ponerlo en estos términos que quizás sea más claro para ustedes. Imagínense que estamos viendo una película de terror y que no nos damos cuenta que es una película y asumimos que la realidad es esa película de terror. Es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, tú estás en la oficina y entonces pasa el jefe y no te saluda. Y tu mente empieza enloquecida a decir, claro, es que mi jefe no me quiere, o a lo mejor hice algo mal, lo que presenté ayer no le gustó a mi jefe, y toda esa es la película que tú crees que estás viendo. Y no te das cuenta que esa es una película que te está trayendo tu pensamiento, y que eso en parte es lo que te estresa o lo que te genera ansiedad, que lo real es que tu jefe pasó y no te saludó. Perfecto, ya empieza a quedar más claro. Okay. Jorge Luis Borges decía en una de sus célebres frases que él, si volviera a vivir, tendría más problemas reales y menos ficticios. Sí. Y creo que efectivamente tenemos demasiados problemas ficticios que nos preocupan más que problemas reales. ¿Qué más tiene la técnica, Alex? ¿Qué más tiene la técnica? Mira, a mí me gusta mucho pensar en la práctica de mindfulness, que nuestra mente es como un péndulo. ¿Sí? Y cuando hay algo que nos estresa o algo que sentimos como amenazante, o algo que nos da rabia, sale ese péndulo del equilibrio. ¿Okay? Y la práctica de mindfulness, cuando yo vuelvo otra vez al momento presente, por ejemplo, como la respiración, como lo explicaba Nidia, más rápido vuelvo otra vez a la situación de equilibrio. Y puedo otra vez ser expuesto a algo que me estresa, pero si yo no vuelvo, si no logro volver a ese nivel de equilibrio, este péndulo cada vez se empieza a mover de manera más violenta. Y pierdo control sobre... Y en última instancia suceden esas situaciones donde digo, exploté. En cambio, la práctica de mindfulness me permite volver a la situación de equilibrio y poder otra vez afrontar la vida con más margen de maniobra, ¿sí? Con más capacidad de que la vida me empuje, pero sin que me caiga. De acuerdo. Digamos que uno podría pensar que es, en primera instancia, un reconocimiento de mi conciencia como ser, cuya técnica será la respiración profunda. Y a partir de ello puedo hacer como un inventario de mis sentidos, de mi conciencia, de lo que estoy haciendo, un reconocimiento del yo presente. Podría ser... digamos, de los hábitos, ¿sí? Que surgen en ese yo presente. Darte cuenta, como, no sé, por ejemplo, en mi caso... darme cuenta que a veces una crítica menor para mí personalmente es muy amenazante. Entonces darme cuenta que eso de pronto tiene una historia detrás y yo puedo empezar a decir, oye, eso es exagerado, puedo empezar a trabajar con eso. Y cada uno de nosotros descubre otros patrones que vienen heredados desde chiquitos, en parte son herencias de nuestra programación como seres, como animales inteligentes, digamos, ¿sí? Y ahí es donde podemos... literalmente, hoy en día lo entiende la ciencia de reprogramarnos, porque estamos reprogramando literalmente el cerebro en esos momentos. De acuerdo. Nidia, voy a intentar complejizar la cosa para ver si la entendemos. Ustedes han mencionado algo interesante y es que los seres humanos estamos expuestos a imágenes que nos producen pensamientos, Sí. pero estamos expuestos a palabras. Las palabras producen imágenes y producen pensamientos. Son tan fuertes las palabras que construyen la realidad. Digamos, la técnica también tiene una manera de blindar los discursos agresivos frente a una palabra agresiva, frente a una actitud agresiva, frente a un discurso agresivo, que es lo que ha primordiado en este país. Uno podría decir que la técnica puede ayudarnos a blindar, protegernos de esto. Quizás, no sé si la palabra sea blindar, cuando me veo a mí misma y digamos, cuando han pasado cosas en donde alguien dice algo que a mí me duele, por ejemplo, lo que siento es que
Más que blindar, es como si nos abriera espacio para que pudiéramos recibir esa palabra, darnos cuenta de cómo se siente eso acá y cómo eso muchas veces tiene que ver más con la persona que nos lo está diciendo que con nosotros mismos. Entonces, de esa manera, tal vez no somos tan reactivos. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces alcanzamos como a darnos cuenta, ok, eso me toca de esta manera, o eso me duele, o esto me da rabia. La rabia se siente de esta manera y como ir a la sensación en el cuerpo, porque esto nos acerca mucho a darnos cuenta, bueno, si lo que la persona dijo, si fue algo agresivo y sentí rabia, ¿en dónde la sentí? ¿Qué estoy haciendo? ¿O cuál es mi impulso de pronto de responderle a esa persona? Y es como si hiciéramos una pausa y lográramos darnos cuenta cuál sería esa mejor manera de responder. Tal vez es eso más que blindar, porque blindar me suena como a no siento. Como protegerme, sí, como no sentir. Como y aquí no es siento. cuestión de Y sentir. acá es como si siento, como si toco mi vulnerabilidad humana y sin embargo respondo desde ese lugar que justo tocando la vulnerabilidad es capaz un poco como de ver la perspectiva del otro de pronto y de no responderle con agresión. De acuerdo, perfecto. Creo que ya el asunto nos queda más claro y ya nos sentimos además más tranquilos. O sea, nos ha servido la técnica aquí también en el estudio. Vamos al segundo corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Cuando compras un chance o la Lotería de Bogotá, aportas recursos a la salud de los bogotanos y cundinamarqueses. Realiza tu apuesta en un punto de venta Paga Todo, la red multiservicios más grande de Bogotá y Cundinamarca, o con una vendedora de confianza. Ve a los sorteos de El Dorado por el Canal 1 de lunes a sábado a las 11 a.m. y a las 3:30 p.m. Los domingos a las 7:25 y los festivos a las 7:30 p.m. Supervisa Lotería de Bogotá. ¿Soñaste con ser millonario? Ahora es posible con la estrella de la suerte, la estrella que cumple tus sueños, la estrella de la Lotería del Cauca. Doblamos a 3.000 millones de pesos el premio mayor, un super seco millonario por 300 millones de pesos, 19 premios secos y 179 chances patojo para que cumplas tus sueños. Para ganarla hay que comprarla. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Paga Todo, la red multiservicio más grande de Bogotá y Cundinamarca. Juegos de suerte y azar, recargas, pagos y recaudos, servicios. Juega tu chance en Paga Todo con el sorteo del Dorado y no te pierdas la transmisión de todos los sorteos de El Dorado por el Canal 1, de lunes a sábado a las 11 a.m. y a las 3:30 p.m. Los domingos a las 7:25 p.m. y los festivos a las 7:30 p.m. Supervisa Lotería de Bogotá. Seguimos con Diálogo Mayor y con este programa que ha sido realmente muy interesante para todos nosotros, porque estamos aprendiendo cosas nuevas, una técnica de concentración plena a un país que necesita sin duda calmar la ira, el dolor y la tristeza. Voy de nuevo con Nidia. Nidia, hablemos finalmente, ¿quién se beneficia con esta técnica? Todos los que estamos acá podemos aprender la técnica. ¿Tenemos que ir a un centro para que nos la enseñen? ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de ella? Ok. Sí, muchos podemos beneficiarnos de la técnica, pero hay excepciones. Entonces, ¿para qué sirve la técnica? Tal vez eso nos ayuda a ver quiénes de ustedes podrían estar interesados en practicar mindfulness. En primera instancia, para personas que quieren reducir el estrés, para personas que quieren reducir la ansiedad, o para personas que tienen algún problema de depresión, siempre y cuando esta depresión no sea clínica. También para personas que tienen enfermedades relacionadas con el estrés. Una cosa hay enfermedades que son o causadas o que tienen una relación fuerte con el estrés, como por ejemplo las enfermedades coronarias o la úlcera nerviosa o bueno, enfermedades de hipertensión. Muchas de estas enfermedades tienen alguna conexión con el estrés y en estos casos los síntomas se disminuyen. Y hay otros casos y son ese estrés que nos produce la enfermedad misma. Un paciente que tiene cáncer o un paciente que tiene diabetes, todo lo que incluye, no sé, dejar de comer azúcar, toda la forma como se debe tomar la dieta o los ejercicios que tienen que hacer, todo esto hace que nos genere estrés. Entonces, también para disminuir ese estrés que está asociado con las enfermedades, y que de alguna manera hace que se nos fortalezca el sistema inmunológico. Entonces, en ese sentido, ayuda también a reducir los síntomas de la enfermedad. Así, siendo así las cosas, nos sirve a todos.
¿Realmente? Realmente nos sirve a todos. En esta sociedad, con estos niveles de estrés, nos sirve a todos. Y por otro lado, hay personas que dicen, no, yo cero estrés, ese no es mi asunto. Sin embargo, esa persona es un ser humano que si quiere, digamos, tener un crecimiento como ser humano, le sirve para conocerse a sí mismo. Entonces, en ese sentido nos serviría a todos, pero como te digo, hay excepciones. Por ejemplo, personas que tienen psicosis, si van a hacer las prácticas, necesitan hacerlo con un terapeuta que los acompañe. Personas que tienen dependencia de drogas, igual podrían hacerlo, pero para hacerlo necesitan la compañía del terapeuta. No pueden simplemente ir y meterse en un curso o hacer los cursos que aparecen en internet, así como así, claro, sino que necesitan tener cierto cuidado. Y hay otras, digamos, otras excepciones de ese estilo. Las prácticas incluyen, por ejemplo, ejercicios físicos. Entonces, hay personas que tienen limitaciones físicas que son súper bienvenidas a hacer la práctica, pero por supuesto habrá ejercicios físicos que no pueden hacer. De acuerdo. Estamos hablando también de dietas, de una disciplina semanal, etcétera, etcétera, donde uno la aprende pero después la puede hacer solo. Sí, o sea, lo ideal sí es hacerlo primero en un centro, digamos, claro, o en alguna organización que enseñe mindfulness. Y luego es una práctica que de hecho lo que queremos y lo que no solo nosotros desde el centro, sino lo que se requiere para que esto se estabilice y para que nuestra mente pierda como esos hábitos de estar atada o al pasado o yendo siempre al futuro o peleando con el presente. Entonces, en ese sentido, para estabilizar la práctica, tú necesitas llevarla a tu casa y empezar a hacerla, y la puedes hacer en parte haciendo lo cotidiano, mientras estás cocinando, mientras estás limpiando, mientras estás haciendo lo que hacemos los seres humanos todos los días en nuestra cotidianidad. La técnica del equilibrio mental. Alex, cuéntanos, porque Nidia lo acaba de mencionar, ¿qué es el centro? ¿Para qué nace? ¿Por qué una universidad le apuesta a tener un centro como única en Colombia realmente? ¿Y por qué cree que es importante? Hablemos del centro. Sí. Como tú lo mencionas, va a ser o es el primer centro en una universidad de investigación. Entonces yo creo que ahí ya estoy apuntando al primer punto. Nosotros vamos a tener la investigación como un elemento transversal a todas las actividades del centro, a todos los diferentes formatos de cursos que dictemos, para ir documentando y generando ese sustento que nos permite ir afinando, además, los programas, pero además también generando esa credibilidad que en Occidente y en un medio académico pues es tan valiosa. De acuerdo. Y uno podría pensar que cuáles serían las líneas o los ámbitos de investigación del centro, sobre qué se concentra para investigar. Mira, yo diría que sobre todo mostrar cómo mindfulness en diferentes contextos genera bienestar o que reduce niveles de estrés. Entonces puede ser, como describía Nidia, mindfulness, cursos de mindfulness para personas con condiciones de salud, pero también, por ejemplo, en la práctica de los profesionales de la salud, que ellos reduzcan sus niveles de estrés y tengan menos el fenómeno del burnout, se me escapa la palabra, de la fatiga. De fatiga, ¿sí? Entonces, también ahí queremos generar investigación que documente esos beneficios, inclusive a nivel de los ejecutivos, ¿sí? Perfecto. Yo quisiera que ya cerráramos, el tiempo se nos va muy rápido, y es lo siguiente: el país está cambiando y tenemos en este momento un escenario en el 2017 muy interesante y muy retador para nosotros y para ustedes, de construir una Colombia en paz y una Colombia, como hemos promovido aquí en Diálogo Mayor, más tolerante, respetuosa, etcétera, etcétera, incluyente, por supuesto, una Colombia en paz. Muy brevemente, pero muy brevemente, esta técnica, ¿cómo le aportaría a los colombianos para tener una nueva Colombia desde el 2017 por los próximos 1000 años? Pero muy brevemente. Bueno, yo creo que la tolerancia, por ejemplo, empieza con nosotros mismos. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos paz interior, eso es lo que vamos a hacer en nuestra conversación con cada uno de los seres humanos con que nos encontremos en la calle o en la casa. Entonces, sí, para mí es como cambia por dentro para que haya un cambio afuera. Tal vez es eso. Es decir, aprenderíamos a desarrollar la competencia de la tolerancia. Sí. Podríamos decirlo así. Nosotros la llamamos como autocompasión. Autocompasión. Y compasión con los otros. Autoamor. Y amor con el otro. Por aquí, Alex. Sí, yo lo veo muy relacionado con la capacidad de dialogar, ¿sí? Como yo hablaba antes
digamos, mindfulness nos permite volver al equilibrio. Cuando digamos, el tema de la paz es un tema que ha generado mucha polarización. Esa polarización es otra forma de describir que el péndulo está activado. Nos sentimos amenazados y nos cuesta mantenernos en diálogo, escuchar genuinamente al otro. Y es ahí donde yo creo que mindfulness tiene un aporte muy importante que hacer, que yo pueda decir, ok, me estoy sintiendo amenazado, mi sistema nervioso está alterado, pero de todas maneras voy a hacer mi mejor intento de escuchar al otro. Perfecto, ya lo escucharon ustedes, una técnica de concentración plena, de conciencia plena, que nos permite diálogo y nos permite tolerancia. Un diálogo mayor entre todos los colombianos. Yo creo que ha sido muy interesante el programa, hemos tenido una perspectiva novedosa, sin duda, en Diálogo Mayor, de algo que no habíamos tratado y que el país conoce poco. Los temas son personales, individuales, para luego ser sociales. Queremos una Colombia en paz. Síganos por las redes sociales, nos acompañan ustedes permanentemente y queremos que sigan siendo nuestros fieles televidentes y nuestros fieles escritores en las redes sociales. Allí estaremos atentos de ustedes y en otra oportunidad, con otro tema novedoso, nos veremos en Diálogo Mayor. Hasta el próximo jueves y una feliz noche. Los toros vuelven a Bogotá y no puedes perderte este cartel de lujo. Compra tus entradas en tuboleta.com y disfruta la temporada taurina de la Libertad en la Santa María del 22 de enero al 19 de febrero.